Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse y por la espera. Entré un poquito tarde. Se me perdió la noción del tiempo y no me fijé, ya había pasado la hora. Pero bueno, gracias por esperar. Muchachos, buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Damaris. Vamos a continuar el día de hoy revisando los temas de nuestro temario, valga la redundancia. Vamos a empezar a revisar el tema del movimiento de caída libre, aunque les decía que la próxima semana, el día lunes, estaremos haciendo nuestro examen del tercer parcial, la primera parte del tercer parcial, en donde vamos a incluir los conceptos básicos de la, ¿cómo se llama? Los conceptos básicos de la cinemática y los dos movimientos que hemos visto hasta ahora, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento que vamos a pasar a ver el día de hoy sería propiamente ya para la segunda parte del tercer parcial, para el examen final, por ahí del 16 de diciembre, pero vamos a empezar a verlo de una vez. A menos que ahorita me digan si hay alguna duda, pregunta o comentario acerca de los ejercicios que tenemos planteados para estos dos temas. Sí, profe, yo, sobre la tarea. ¿Cuál es la duda? Lo que pasa es que en el problema 1 nos pide la aceleración media, pero que yo recuerde, he estado viendo los videos de nuevo y no nos había dado la fórmula, lo único que nos había dado era lo de la velocidad media. Ok, la aceleración media nada más es un término. La aceleración media es propiamente la aceleración simplemente. No es es el de los últimos ejercicios, es los que hablan de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Sí, profe. Entonces, el concepto de aceleración media como tal no existe, o sea, es una aceleración, simplemente la aceleración, porque la aceleración es una constante en este movimiento, entonces, pero lo revisamos, nada más seguramente debe ser el término. Entonces, permíteme tantito, estamos en el 3M17. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta, que dice la aceleración media de un ciclista. Sí, profe. Y, ok, no hay problema. Es nada más el término, pero no vamos, es una sola aceleración. La aceleración es un solo valor. No hay como en el caso de la velocidad cambio de aceleración, entonces no podemos calcular una media o un promedio. A lo mejor aquí lo que se fue de más es la palabra media, pero no, lo único que tienes que hacer es calcular la aceleración. En este caso, este chico estaba frenando, solamente hay que calcular la aceleración cuando pasa de 7 metros por segundo a 4 metros por segundo en 3 segundos. Solamente es calcular la aceleración. Entonces Ok. no hay nada nuevo en este. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, muchachos? No, profe. ¿No? Entonces estos tres programitas están en complemento. Bueno, son los primeros que tenemos de rectilíneo uniformemente variado. Vamos a publicar otros complementarios como estos, ¿no es cierto? Como estos que publicamos de momento rectilíneo uniforme. De hecho, están en este mismo formulario, nada más que no están resaltados. No, tampoco están resaltados. Vamos a ver. Estática. Sí, aquí resaltamos los que se iban a resolver de movimiento rectilíneo uniforme de velocidad constante. Pero faltan, vamos a proponer también resolver estos de rectilíneo uniformemente variado, los que tienen aceleración. Eso los vamos a proponer como otra actividad para acabarnos de preparar para el examen de
la primera parte del segundo parcial que incluirá este movimiento. Entonces, esta es la otra actividad que voy a poner en los próximos días ya para finalizar con nuestra preparación del segundo parcial. Muchachos, ¿alguna otra pregunta con respecto a los primeros problemas de estos que están resaltados? Maestro, yo tenía duda en el primer ejercicio. La verdad es que no entendí esa parte. La avioneta, el de la avioneta. Sí, o sea, lo que tengo entendido, bueno, no tengo muchas cosas entendidas, la verdad, es que, pues en este caso nada más se sumarían, ¿no? Las velocidades. No, en este hay que hacer una solución como la hicimos en los ejercicios primeros de esta parte de cinemática. Vamos a ver si podemos aquí hacer bueno, me voy a llevar mejor esto a una presentación y ahí lo revisamos para que veamos el proceso de solución y ya ustedes lo hacen. Nada más déjame, llevo el enunciado para que lo pongamos en la presentación. Entonces, dame un segundo. Bien, no ven mi presentación, ¿verdad? No, profe. Ok. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la presentación. Perdón. Ok, voy a compartir entonces ahora la presentación que es esta. Ya me traje el enunciado del problema que nos comentaba, no sé si fue César. Está bien, Grande, no te preocupes, gracias. Entonces, una violeta dice que realiza los siguientes desplazamientos consecutivos. Esto, al igual que lo hicimos en los problemas primeros, que trazamos varios desplazamientos, propiamente en el segundo problema que hicimos, recuerden que fue una solución, digamos, una solución combinada entre una solución gráfica y una solución analítica. Entonces, en esto vamos a hacer algo similar. Tenemos un sistema de referencia como o sea, un plano cartesiano. Necesitamos hacer una solución en parte gráfica y en parte analítica, porque lo que hay que hacer es, ok, perdón, no vi a los que estaban ya están adentro, gracias por el aviso. Lo que tenemos que hacer en este caso es representar gráficamente estos desplazamientos. Me dice que una violeta realiza los siguientes desplazamientos consecutivos, 100 kilómetros hacia el oeste. ¿Hacia dónde está el oeste, muchachos? ¿En qué dirección? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, 100 kilómetros hacia el oeste sería algo como esto. Un vector que va de aquí. No. Vector que va de aquí hacia acá. Por ejemplo, ese sería de 100 kilómetros hacia el oeste. Ahí está. Ese sería 100 kilómetros hacia el oeste. Luego, eso lo hacen 20 minutos. Y luego 150 kilómetros hacia el sur. ¿Hacia dónde sería ese? ¿Hacia dónde estarían apuntando el sur? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, de aquí hacia abajo, 150 kilómetros. Y eso hace en 30 minutos. Y luego 100 kilómetros hacia el este.
hacia dónde está el este, Hacia la derecha. a la derecha. Entonces tendría yo que hacer más o menos esto. Y 100 kilómetros hacia el este me daría más o menos aquí. Y eso lo haría en 10 minutos. Me pide determinar la magnitud de la dirección y el sentido de la velocidad media durante todo el vuelo. Recuerden que la velocidad media es el desplazamiento entre entre el tiempo, ¿no? ¿Cuál sería el desplazamiento resultante aquí, muchachos? 270 kilómetros hacia el sur en una hora. Que diga 150. 150, ¿no? Porque eso sería lo que hay 150 en un ángulo de 250. de 270 grados. Es decir, sería un vector que estaría, no sé, no es. Un vector hacia el sur, ¿no? Digamos. Así es, desde el origen hacia el sur. Sería digamos, y su tamaño serían 150 kilómetros, que correspondería con pero el tiempo sería exactamente la hora completa que sumaron estos tres. Entonces, por eso me daría 150 kilómetros en una hora, 150 kilómetros hora hacia el sur. Eso sería la solución. Más que nada es una solución gráfica. Y bueno, si lo colocamos en el plano cartesiano, pues ahí podemos hacerlo, ¿no? Le podemos dar también una solución analítica, pero en este caso pues resulta fácil determinar gráficamente cuál es la magnitud, incluso sin hacerlo a escala, ¿no? Si lo vimos, ¿quién preguntaba, César? ¿Mande? ¿Tú preguntabas acerca de este problema? No, fue mi compañero Miguel. Fui yo, maestro, gracias, perdón. Ok, Miguel. No sé leer porque leí el ejercicio como 20 veces y siempre leí que decía norte, nunca leí que dijera sur. Digo que dijera este. Ok, entonces pues así es como se resuelve. Vale, gracias. ¿Estamos? ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna duda adicional? No, profe. ¿No? Vale, gracias. Entonces, ya está. Les recuerdo, el día de mañana vamos a aprovechar la sesión para ver qué vamos a hacer con su laboratorio de segundo y tercer parcial, porque estuve buscando los recursos, los videos que tenía para las prácticas del segundo parcial y la verdad no los encontré. No sé si me los dejaron de compartir, porque en su momento fueron unos videos que grabaron mis compañeros de física 1 y 2 y los compartimos y ya no los tengo compartidos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer de las dos prácticas que tenemos para física 3, y para el tercer parcial, una la vamos a considerar para calificar su laboratorio del segundo parcial y la otra para calificar su laboratorio del tercer parcial. Entonces vamos a dividir ese trabajo en dos partes y vamos a hacer una práctica, son muy sencillas, pero las vamos a hacer con un simulador. Entonces el día de mañana vamos a aprovechar esa sesión para avanzar con eso, para que irnos poniendo de acuerdo con cómo vamos a trabajar esa parte del laboratorio en este tercer parcial. Y propiamente esta primera práctica va a ser parte de su segundo parcial. Vamos a sacar de ahí su calificación del laboratorio de segundo parcial, que por esta parte, para esta ocasión fue estimada para poder salir en tiempo con las calificaciones. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario con respecto a eso? No, profe. ¿No? Voy a dejar de compartir eso entonces y voy a compartir la presentación donde vamos a ver el tema del día de hoy para empezar a trabajar o platicar más bien sobre el siguiente movimiento que vamos a estudiar, pero que esto les decía ya va a ser parte de la segunda parte del tercer parcial, el último examen que hagamos
en este curso. Entonces comparto de una vez mi presentación. En esta presentación vamos a estar hablando de un movimiento dentro de la cinemática que se llama la caída libre. Hasta ahorita hemos trabajado lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, y en este momento vamos a trabajar lo que es caída libre, que está ejemplificado con esta animación que está en la pantalla. Este chico que suelta su lápiz y empieza a caer libremente hasta que llega sobre esa mesa en donde finalmente se detiene. Eso es un movimiento de caída libre, que también está ejemplificado con esta imagen de la derecha, un paracaidista que se lanza de un avión y entonces queda sujeto solamente a la atracción de la gravedad que lo atrae hacia el centro de la Tierra y que lo acelera de manera uniforme conforme va cayendo, y eso va a hacer que su velocidad cambie poco a poco. La pregunta, muchachos, este lápiz, por ejemplo, aquí en la parte superior, cuando lo tiene sostenido el chico y lo suelta, ¿cuál es la velocidad inicial que tiene este lápiz aquí? Cuando, 0 metros por segundo. ¿Perdón? ¿Otra vez? 0 metros por segundo. 0. Ok, 0, ya me dijeron por ahí también en el chat, 0 metros por segundo. Efectivamente, la velocidad inicial, cuando este objeto se suelta, es de 0 metros por segundo. Esa es una característica importante de la caída libre. Desde luego que pueden haber otros, si consideramos en otra posición como en la posición inicial, pues esto ya puede tener un valor. Pero si consideramos que el objeto parte o se suelta, y en ese instante consideramos el inicio del movimiento, entonces siempre va a tener esta característica, su velocidad inicial va a ser 0. Pero conforme vaya cayendo, esto va a estar sujeto a la aceleración de la gravedad. Este movimiento va a experimentar una aceleración igual a la gravedad, que en este caso vamos a considerar, bueno, en todos los casos vamos a considerar negativa, y tiene el valor que ya hemos conocido, que ya hemos utilizado para la gravedad. Y entonces, a medida de que este objeto va cayendo, pues va cambiando su velocidad hasta que finalmente llega a este punto donde tiene una velocidad final. Desde luego, un instante antes de detenerse, porque la superficie lo va a detener por completo. Un instante antes de detenerse va a tener una velocidad final. Después ya va a quedar completamente quieto, pero lo que nos interesa es la velocidad que tiene al final de su movimiento antes de golpear, en este caso, la mesa donde va a caer. Igual este paracaidista, pues vamos a suponer, aquí ya no se alcanza a ver el avión, pero vamos a suponer que su movimiento inició cuando se dejó de caer del avión, entonces no tenía ninguna velocidad con respecto al piso y tenía una velocidad inicial de 0 metros por segundo, y conforme cae su velocidad va cambiando debido a la aceleración de la gravedad, y cuando llega al piso pues va a tener una velocidad final. Desde luego, antes de llegar al piso va a abrir su paracaídas y se lo va a frenar, y eso va a afectar, esto ya no va a ser una caída libre, va a ser otro tipo de movimiento, pero mientras está suelto, si consideramos que nunca abre su paracaídas, al final va a tener una velocidad diferente de 0 y va a ser afectada por esta gravedad. Entonces, ese es el movimiento que vamos a estudiar en el día de hoy. Muchachos, acá tengo una lámina en donde está ejemplificada esa situación. Tengo del lado izquierdo a un chico, supongo que es un chico porque tiene sus pelos parados aquí, tiene su peinado, no sé cómo se llama ese peinado, pues, pero está aquí subido en una azotea de un edificio, de una casa, y deja caer un objeto, puede ser una piedra, una pelota o algo que
va a dejar caer libremente desde esa altura. Entonces, en este momento, cuando todavía no ha soltado, o en el preciso momento en que suelta la pelota, esta pelota tiene una velocidad inicial de 0, es decir, parte del reposo. Conforme empieza a caer, empieza a desplazarse, a recorrer una distancia. Eso es la distancia que recorre, en este caso va a ser el desplazamiento, porque como es en línea recta, también va a coincidir la distancia del desplazamiento, pero ahora, como es en una dirección vertical, esta distancia o este desplazamiento, vamos a cambiar un poquito de nombre, porque esta distancia o este desplazamiento, al ser a recorrerse en forma vertical, eso lo vamos a denominar como una altura, y lo vamos a simbolizar como h. Pues la distancia que se recorre, el desplazamiento que hay en el movimiento del tiro vertical, esto va a ser una altura. Este desplazamiento lo vamos a simbolizar como una altura, por el hecho de que es una distancia en dirección vertical. Y es uno de los principales cambios con respecto a las ecuaciones anteriores, porque aquí la velocidad inicial la consideramos es igual a 0. La velocidad final va a ser diferente de 0. Porque aquí va a estar sujeto a la aceleración de la gravedad, que al estar dirigida en dirección del centro de la Tierra va a tener un signo negativo, porque pues es el signo que le corresponde. Bien, entonces vamos a revisar la definición que nos da aquí la lámina, que nos dice que la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando decimos que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, quiere decir que está cambiando su velocidad de manera uniforme, como lo vimos en el caso anterior. Y lo importante de este movimiento, lo característico de este movimiento, es que esa aceleración es una constante, como en todo movimiento rectilíneo, pero esa aceleración es igual a la aceleración de la gravedad. Y es un movimiento rectilíneo uniforme que experimenta un cuerpo que cae libremente hacia el centro de la Tierra. Es decir, no hay nada que lo sostenga, sino libremente va a caer con una aceleración constante y que es debida a esta fuerza de gravedad. Y esa aceleración va a tener un valor, dependiendo del sistema de unidades, en el sistema internacional de 9.8 metros por segundo cuadrado. En el sistema CGS, aquí está algo mal en esta lámina, debe ser 980 centímetros por segundo cuadrado, no 9.800. Este cero está de más. 980 centímetros por segundo cuadrado para el sistema CGS y 32 pies por segundo cuadrado, como ya lo vimos antes, para el sistema inglés. Es el valor de la aceleración de la gravedad. Y nos dice la lámina del lado izquierdo, dice que esta aceleración se le considera negativa porque está orientada en sentido negativo. El sistema de referencia sí va en la dirección negativa del eje Y, por eso se le considera negativa. La buena noticia, muchachos, es que en este movimiento de caída libre, las expresiones matemáticas dice, o sea, las fórmulas de la caída libre son las mismas que el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solamente se sustituye la altura por el desplazamiento o la distancia. Se sustituye la aceleración de la gravedad por la aceleración. Y tenemos aquí abajo 4 fórmulas que son exactamente las mismas que tuvimos antes para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nada más que están en estas dos primeras están despejadas de manera diferente, pero pues son las mismas. Si partimos de las ecuaciones anteriores, vamos a ver que son las mismas. Ahorita lo vamos a hacer para verificar esa situación. Entonces, muchachos, decíamos que no hay nuevas fórmulas por aprender. Si ya conocemos las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, entonces debemos recordar solamente que si sustituimos
la altura por el desplazamiento y la aceleración por la gravedad. Entonces podemos tener estas fórmulas sin ningún problema. Vamos a hacer ese ejercicio para ver, para comparar esas dos ecuaciones en los dos movimientos. Por ejemplo, si tenemos aquí las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, la primera, si no mal me acuerdo, si no ustedes me corrigen, muchachos, dice que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme será igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Díganme. Si me equivoco, me Sí, dicen. profe. ¿Sí? Ok, entonces me dice en la lámina que para el caso de la caída libre, estas son las fórmulas de la caída libre. Las ecuaciones que usamos son exactamente las mismas. Nada más que ahora, en lugar de la aceleración, voy a poner la gravedad. Y en lugar ¿de qué más? Aquí no hay nada. Va a ser la velocidad final más la velocidad, menos la velocidad inicial entre el tiempo. Pero como la gravedad es una constante, ya no tiene sentido esta ecuación como tal. Porque la gravedad, pues no tiene caso encontrar un valor constante, porque ya lo sabemos cuál es. Entonces, por esta razón, en esta ecuación está despejada la velocidad final. Si despejamos la velocidad final, muchachos, de aquí, tenemos que pasar esta gravedad para acá multiplicando. Nos queda que la velocidad, la gravedad por el tiempo, va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y en esta primera ecuación del movimiento rectilíneo, muchachos, de la caída libre, tenemos despejada la velocidad final. Si despejamos la velocidad final de aquí, ¿cómo me queda? Aquí va a ser igual. ¿Qué le hacemos a esta velocidad inicial? ¿Cómo la pasamos para acá? Sumando. Sumando, y entonces aquí pasamos esta T multiplicando y aquí pasamos sumando. Entonces me queda que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por tiempo. La gravedad por tiempo lo más la velocidad inicial. Es exactamente lo mismo. Velocidad inicial positiva más gravedad por tiempo. Esa es esta primera ecuación del movimiento de caída libre. Entonces ahí comprobamos que esta primera ecuación es la misma en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a ver para el caso de la segunda ecuación, en donde esta prácticamente no era la segunda, sino la tercera, me parece, en el movimiento rectilíneo uniforme, donde decíamos que el desplazamiento era igual a los cuadrados, la diferencia de cuadrados de las velocidades, la final al cuadrado menos la inicial al cuadrado, entre 2 veces la aceleración. Será la ecuación en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, perdón, aquí me faltó algo, uniformemente variado. Y entonces si despejamos, más bien si sustituimos de esa ecuación, así como nos dice la lámina, sustituimos H por S y G por A, entonces me queda que la altura va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, porque la aceleración es igual a la gravedad. Bien. Y entonces, muchachos, vamos a despejar de aquí esta velocidad final, porque es así como está presentada esta ecuación aquí. Entonces vamos a quitar esta gravedad, estos 2 veces la gravedad aquí, como la pasamos por acá. ¿Cómo queda? Muchachos, ¿cómo pasa para acá esta 2G? Multiplicando. Multiplicando. Entonces nos queda 2GH. Multiplicando. Sí, multiplicando, gracias. 2GH va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y ahora nuevamente vamos a despejar
velocidad final al cuadrado. Bueno, aquí no es igual, sino es por lo tanto igual. Entonces, muchachos, por lo tanto, eso significa estos 3 puntos, por lo tanto, la velocidad final al cuadrado, si la despejamos de ahí, vamos a quitar esta para acá. ¿Cómo va a pasar esta? Sumando. 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 Entonces va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces ¿verdad? 2 veces la gravedad por la altura. Pero ahí, profe, también se quitaría la raíz, bueno, el cuadrado. Ajá, con la cuando raíz. calculemos la velocidad, sí tendríamos que aplicar la raíz. Y nos quedaría aquí ya sin raíz y esto dentro de una raíz, ¿no? O sea, si aplicamos la raíz, va a quedar la velocidad final y acá de este lado nos va a quedar la raíz de todo esto. Ya me enseñé ahí con las raíces. Okay. Pero sí, efectivamente, cuando tengas que sacar este valor, habrá que sacar la raíz, ¿no? Y me quedaría que la velocidad final es la raíz de la inicial más 2GH. Todo eso dentro de la raíz. Muy bien, y entonces la tercera ecuación que está aquí, que me dice que la altura, perdón, vamos a recordar, perdón, la tercera ecuación en el momento rectilíneo que decía que el desplazamiento era igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ese es para el momento rectilíneo uniformemente variado. Para la caída libre, pues es exactamente la misma, sustituyendo en vez del desplazamiento la altura y en vez de la aceleración la gravedad. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo. Si ven, esta es directa, esta no cambia. Solamente sustituimos altura por desplazamiento, gravedad por aceleración. Y lo mismo con la última, que aquí en la otra caso, en el caso anterior era la segunda. Y para calcular el desplazamiento era la velocidad promedio, que era la final más la inicial, sobre 2. No, pero la final más la inicial, o la inicial es lo mismo, ¿verdad? Pero para no perder el orden. La velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. Multiplicada por el tiempo. Esa era la ecuación original en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y vamos a ver que en el movimiento de caída libre, pues simplemente cambiamos esta S por una H, porque la altura recorrida va a ser entonces la velocidad media, que es la final más la inicial sobre 2, multiplicada por el tiempo. Y lo único que hicimos fue cambiar el desplazamiento por la altura, como dice la lámina. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no, sí o no, sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a ver si aprovechamos este espacio que tenemos aquí y esta imagen para tratar de aplicar un primer ejercicio con este lápiz que está cayendo aquí, muchachos. Vamos a echarle imaginación y vamos a decir desde qué altura consideran ustedes más o menos que está dejando caer este lápiz, este chico. Más o menos qué altura habrá entre la mesa y la mano que está sosteniendo este lápiz. ¿Alguna Un idea? metro. ¿Un metro? Un metro. Ok, muy bien. Dicen que aquí la altura sea 1 metro. Perfecto. Y entonces sabemos, como lo está dejando caer, tenemos un dato que es la velocidad inicial. Y pues tendríamos que determinar cuánto tiempo le toma caer a este lápiz. Y además, cuál sería la velocidad final que tiene
exactamente un instante antes de golpear y detenerse con la mesa. Entonces podemos calcular esas dos valores utilizando las ecuaciones que tenemos ahí abajo. La pregunta es, ¿cuál puedo utilizar? Primero sacaríamos la velocidad final con la de velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por altura. Ok, muy bien. Pudiera ser una opción. O sea, agarramos esta ecuación, ¿no? Incluso ya si le aplicamos la raíz de una vez, podemos decir que la velocidad final la voy a calcular aquí. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Y bueno, ¿qué pasa con el primer término, muchachos? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Cero. Porque es 0. Pues si le leemos al cuadrado sigue valiendo 0, entonces este término se elimina. Esto se hace más simple. La velocidad final va a ser finalmente solamente igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y en este caso que la altura está expresada en metros, ¿cuánto vale la gravedad? 9.8 metros por segundo. Ajá, 9.8 metros por segundo cuadrado. Metros por segundo cuadrado multiplicados por 1 metro, que es la altura de la que está cayendo. ¿Cuánto me da eso? 9.8 segundos cuadrados. 9.8, no, me parece que 9.8 por 2 me da 19.6 por 1, 19.6, ¿no? En total. 19.6. 19.6, ¿qué? Metros por metros, metros cuadrados por segundos cuadrados. ¿Y la raíz cuadrada de eso? 4.42. 4.42. La raíz cuadrada de Metros cuadrados son metros, entre la raíz cuadrada de segundos, ajá, metros por segundo. Esa es la velocidad. Digamos la velocidad final, 4.42 metros por segundo cuadrado. Y restaría determinar el valor del tiempo. Muchachos, ¿cuál ecuación me serviría para calcular el tiempo en este momento? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La aceleración, ok, de la primera ecuación entonces despejaríamos el tiempo, ¿no? De esta primera ecuación. Sí, perfecto. Ok. Se va a acabar la sesión, muchachos, nos queda menos de 1 minuto. ¿Les parece si nos reconectamos para terminar el ejercicio nomás y cerrar la sesión? Están sus participaciones, los espero, por favor. O si se acaba la sesión no me doy cuenta, los espero para concluir este ejercicio. Entonces tenemos la ecuación 1. Y de ahí vamos a despejar el tiempo. En este caso, muchachos, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces este término se elimina. Esto se hace más simple. La velocidad final simplemente es la gravedad por el tiempo. Si despejamos la gravedad, ¿cuánto nos queda? Digo, el tiempo.